Ajá, volvimos. ¿En dónde habíamos quedado? Disculpen. Negocio en marcha, profesor. Ajá, entonces, bueno, tú necesitas una manifestación donde los accionistas también redacten algún tipo de manifestación donde se comprometen a hacer las inversiones correspondientes para continuar con el negocio en marcha. Donde ellos dicen, mira, nosotros tenemos plenas intenciones de seguir con el negocio, hay un plan de inversión, vamos a inyectar tanto de capital, vamos a hacer esto y esto, y este es el plan de nosotros de negocio. O sea, son otro tipo de manifestaciones que para poder seguir trabajando y haciendo y seguir con normas internacionales, porque cuando tú dices que una empresa no está bajo, es una empresa en quiebra, ya no es negocio en marcha, ya no le aplican las normas internacionales de contabilidad, le aplican otro tipo de normas para compañías que están en quiebra. Entonces, eso es otro tipo de manifestación. Pero la normalita es la carta de representación, donde simplemente te representan los errores. ¿Algún tipo de duda sobre la NIA 450 en su parte teórica? Vamos a repasar rápidamente, así veloz, qué es la NIA 450. Bueno, la NIA 450 nos dice cómo tenemos que evaluar nosotros los errores que ya identificamos en una auditoría. Vamos a agarrar los errores, los vamos a pasar por una cédula de errores y vamos a concluir sobre si esos errores son materiales o no. Y nos dice, bueno, cuando tú identifiques un error durante la auditoría, tú tienes que presentárselo a la gerencia, solamente si por supuesto es mayor a los errores claramente triviales, discutir sobre la naturaleza del error y si ellos están dispuestos a asumir ese error y corregirlo. Y posteriormente, después de ello, la norma también nos dice, bueno, si la gerencia los corrigió, debemos seguir evaluando qué pasa si ese error, cuando ya lo corregimos, nos da pie a aumentar más nuestras muestras, nos da pie a hacer más selecciones, a modificar, y irnos a la NIA 320, modificar nuestra materialidad, y qué tipo de documentación tenemos que soportar nosotros cuando la gerencia decide por fin no corregir los errores. Los errores que pueden ser de hecho, que pueden ser de juicio y que pueden ser proyectados. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El de hecho, ambas opiniones, gerencia y auditor, están en la misma línea y por tanto es muy probable que se corrija el error. No hay razones para que no. De juicio, cuando estas opiniones están encontradas en la aplicación de alguna norma. Y proyectado, cuando un error, que puede ser un error de hecho, es tomado de una muestra representativa, la proyecto y es esta proyección la que voy a decir si es material o no. Aquí estoy compartiendo pantalla. Sí. Sí, profe. Sí. La norma la tengo acá, como tal. Yo se las pasé. ¿Ustedes llegaron a ver esto? Que está colgado en el artículo 7, la norma purita, purita. Sí, esa sí la mandó. Ok, léansela por favor.
y cualquier cosa que ustedes sientan que no se abarcó, porque realmente no vamos a ir tan a detalle, ¿no? Pero yo creo que la norma es cortica. El objetivo, el efecto de los errores materiales identificados durante la auditoría, el efecto de los errores materiales sin corregir. Definimos prácticamente lo que tenemos que sacar de aquí, que es un error material, los 3 tipos de errores, de hecho, los 3 tipos de errores que definimos hace rato. De aquí sacamos, bueno, que importantísimo, bueno, todo lo que es mayor a los errores claramente triviales es lo que se va a evaluar, lo demás no. Y cómo comunicarle a la gerencia los errores que hemos obtenido. Y que por supuesto de aquí deriva que tenemos que pedir soportes a la gerencia de los errores no corregidos como la carta de representación. ¿Alguna duda sobre esto? Vamos rápidamente entonces con la NIA 560. Hechos posteriores al cierre. Ok, entonces nosotros sabemos que en nuestra evaluación de errores, todos los errores que hemos estado hablando hasta este punto son errores que ocurren durante el ejercicio económico. No hemos hablado de errores que pasan después de que ocurre el ejercicio económico. Un ejercicio económico es un año completo, un año cubierto, que generalmente puede ir, son 365 días, un año completo, puede ir generalmente de enero a diciembre, pero puede ir de junio a julio, de un año a otro, pero siempre poniendo un periodo de 12 meses. Cuando tenemos el cierre de los estados financieros, hay hechos que ocurren posterior al cierre que pueden afectar también mis estados financieros y que yo tengo que evaluar este tipo de errores también a ver si impactan mi estado financiero y merecen algún tipo de evaluación y por ende van a modificar, van a tener un impacto en mi opinión. Entonces, vamos a ver por qué yo le doy F5 y esto no. Ajá. Ahora sí. El alcance de la norma. La responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre en una auditoría de estado financiero. Se debe diferenciar de la responsabilidad del auditor en relación con otra información obtenida después de la fecha del informe de auditoría que se trata en la NIA 720. Otra información que no tiene que ver con los estados financieros, que no impacte los estados financieros. Los hechos posteriores son aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían en la fecha de los estados financieros y aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. El objetivo de la norma, seguimos, obtener evidencias de auditoría suficientes, adecuadas sobre si los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría que requieran un ajuste de los estados financieros o su revelación en esto, sean reflejados adecuadamente en los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera y reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría y que de haber sido conocidos por el auditor a la fecha, le podrían haber llevado a rectificar el informe de auditoría. Entonces, fíjense, ¿no? Aquí ya estamos introduciéndonos en varias fechas de informe de auditoría, fecha de los estados financieros. Lo importante que me gusta que se lleven ustedes es que mientras más lejos de la fecha de los estados financieros esté el error, mientras más lejos, menos responsabilidad tenemos nosotros como auditores. No es posible que un hecho posterior, yo esté auditando unos estados financieros al 31 de diciembre del 2021 y todavía casi al cierre del 31 de diciembre del 2022, un hecho posterior me afecte los estados financieros. Mientras más lejos esté, menos responsabilidad tengo yo como auditor. Entonces ya vamos a ver por qué. Entonces, la fecha de los estados financieros, fecha de cierre del último periodo cubierto de los estados financieros. 31 de diciembre del 2000 tal, o los 31 de diciembre de todos los meses, o hay compañías que cierran en junio, hay compañías que cierran en marzo, dependiendo de si son compañías con algún tipo de ciclo de negocio, que para ellos es más importante no cerrar en diciembre como la mayoría de las empresas del mundo, sino que bueno, les sirve mejor en marzo.
tipo de estrategia fiscal, no sé. La mayoría de las compañías que yo conozco cierran el 31 de diciembre. Fecha de aprobación de los estados financieros. La fecha en que se han preparado todos los documentos comprendidos de los estados financieros, incluyendo las notas explicativas, y en que las personas con autoridad reconocida han manifestado que asumen la responsabilidad de ello. O sea, cuando la alta gerencia dice, estos estados financieros están listos para ser publicados. Estos son, ya yo estoy seguro de ello, ya no le voy a meter más ajustes significativos. Esa es la fecha de aprobación de los estados financieros. Fecha del informe de auditoría, fecha puesta por el auditor al informe sobre los estados financieros de conformidad con la NIA 700. Es decir, es una fecha, por supuesto, posterior al cierre, a la fecha esta de los estados financieros, en la que yo digo, bueno, mi revisión abarca hasta esta fecha. Importantísima esa fecha, porque la fecha que tú coloques, tú vas a ser responsable de esa fecha hacia atrás, mucho más por ejemplo, si yo ahorita estoy por emitir los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 de una compañía y coloco como fecha de informe de auditoría la fecha de hoy, yo tengo la responsabilidad de haber revisado hasta el día de hoy y de haber hecho pruebas de auditoría, de análisis de variaciones posteriores hasta esta fecha. Entonces, por lo general, esa fecha dice, bueno, cuando ya yo terminé mi última pruebita, cuando terminé de revisar mi último soporte, esa es la fecha que por lo general los auditores elegimos para colocarla como fecha de informe, que puede haber sido hace un mes atrás y que ahorita sencillamente estamos discutiendo la forma del informe, la redacción, y no es necesario llevar esa fecha tan acá, porque mientras más cerca la lleve yo, la fecha de emisión de los estados financieros a la fecha de publicación, entonces voy a ser mucho más responsable de los estados financieros. Estas fechas siempre tienen que tener cierto lapso de tiempo. Es a conveniencia también. O sea, yo prefiero, a pesar de ahorita estamos a mayo, decir que mi mención es el 31 de diciembre. Mi opinión, al 31 de marzo, perdón. A pesar de que ahorita estamos a mayo. ¿Por qué? Porque ahí fue donde yo concluí la mayoría de mis pruebas. Hasta ahí yo llego. Lo que pase de aquí para allá es publicación. Yo puedo tardarme en publicar hasta porque no me entregas una carta de abogado o no me quieres dar la carta de representación, yo me pongo en eso y no te la entrego. O sea, yo cuando tengo el informe en mis manos, yo puedo ponerme fastidioso de publicar por muchas razones. Fecha de publicación de los estados financieros. Ya decimos fecha en que los estados financieros auditados del informe de auditoría se ponen a disposición de terceros. Hechos posteriores al cierre, hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, así como hechos que llegan al conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría. Prácticamente aquí estamos diciendo cualquier fecha posterior al 31 de diciembre, si se decía. Hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. El auditor aplicará procedimientos. ¿Qué vamos a hacer? En ese momento, el auditor aplicará procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia suficiente y adecuada que se han identificado todos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría que requieran un ajuste de los estados financieros o su revelación. Esto no solamente responsabilidad del auditor, esto también es responsabilidad de la gerencia. Nosotros como auditores debemos evaluar que la gerencia también hizo una evaluación de los hechos posteriores, porque inclusive ellos son a veces los que conocen más un hecho. Ellos tú tienes que entrevistarlos. Ellos pueden saber que se quemó una planta y tú no, si eso no sale en las noticias, ellos no te lo dicen, entonces tú no lo vas a poder evaluar. Ellos primero tienen que decirte, mira, yo evalué, no hay nada que ha pasado aquí, todo está bien, todo está bello. Así que hizo su evaluación y tú haces tu evaluación independiente. Entonces, entre la misma fecha, estamos todavía entre estados financieros, entre la fecha del informe de auditoría, el auditor tendrá en cuenta su valoración de riesgo al determinar la naturaleza y extensión de dichos procedimientos de auditoría, que incluyen lo siguiente: la obtención de conocimiento de cualquier procedimiento establecido por la alta gerencia para garantizar que se identifiquen los hechos posteriores. Hey, ¿hiciste algo, alta gerencia? Sí. La indagación de la alta gerencia si han ocurrido hechos posteriores al cierre que puedan afectar los estados financieros. La lectura de actas, eso es muy importante. Una de las cosas que hacemos para unas lecturas de acta, unos estados financieros intermedios,
las reuniones con los propietarios de la dirección, cualquier información, digamos, formal, que nos pueda dar algún tipo de indicio de que hay un hecho que pudiera estar afectando nuestro estado financiero. Pudimos enterarnos por una minuta de reunión de los socios que hay intenciones de vender la compañía. Entonces, tenemos que por lo menos tener esa documentación. Mira, aquí están los actas de asamblea, las revisé, no hay nada. Las minutas, las revisé, no hay nada. Hay que dejar evidencia. No solamente quedarnos con que la gerencia nos diga que todo está bien. La lectura de los últimos estados financieros intermedios de la entidad, ahí tú te puedes enterar. Tú ves el último estado financiero y ves que hay un pasivo contingente gigantesco o hay un gasto gigantesco por una demanda que probablemente tenía que haber sido un pasivo al 31 de diciembre y ahí te das cuenta. Otra vez aquí volvemos a hablar de manifestaciones escritas. El auditor solicitará a la dirección que proporcione manifestaciones escritas de conformidad con la línea 580. De que todos los hechos ocurridos con posterioridad en la misma carta de manifestación también se describe esto. No solamente los errores no corregidos, también de una vez puede haber una redacción en la que diga esto, de que todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros y que deben ser objeto de ajustes o revelaciones en virtud del marco de información financiera han sido ajustados o revelados. Eso también de una vez en esa misma cartica puede estar incluido un párrafo donde ellos también hablen de esto, del hecho posterior. Entonces, ahora pasamos a otro periodo de fecha. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad al informe de auditoría, pero con anterioridad a la publicación. Importantísimo, había hablado hace rato que mientras más lejos estamos, menos responsabilidad, ¿verdad? Pero importante que mientras yo tenga el control, mientras yo no publique, yo soy dueño de ese informe y yo debo de procurar que entre esas fechas todo sea cubierto, muchachos. Usted suelta ese informe y después, para recogerlo, cuesta muchísimo, ¿vieron? Se han dado casos. Entonces, es mejor que antes de que se publique el informe, ustedes obtengan todo lo que quieren obtener. Que la gerencia haya pasado todos sus ajustes, que le haya dado todas las manifestaciones, que haya revisado todo. Que le haya inclusive hasta pagado el 60% de lo que ustedes exijan según la negociación principal de sus honorarios profesionales, todo. El auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos. Ojo, en la anterior decíamos, todo hasta la fecha del informe de auditoría, él está obligado a hacerlo. Pero aquí, después del 31, vamos a poner esa fecha, yo voy a firmar mi estado financiero al 31 de marzo. Yo no tengo responsabilidad de aplicar ningún procedimiento de auditoría después del 31 de marzo. Pero aquí dice, con respecto a los estados financieros después de la fecha del informe de auditoría. Sin embargo, si después de la fecha del informe de auditoría, es decir, yo dije 31 de marzo, pero todavía tengo eso en mi poder, pero antes de la fecha de la publicación del estado financiero llega a conocimiento un hecho de que haberlo sabido tiene algún tipo de impacto, debo discutir esto con la alta gerencia. Mira, no te he entregado el informe y me enteré que pasó esto y esto y esto y eso afecta mis estados financieros al 31 de diciembre. Me estoy enterando ahorita, no te he entregado esto. O sea, disculpe, aquí Ajá. puede entrar, por ejemplo, si yo, por ejemplo, le pedí una confirmación al cliente que estoy auditando y él nunca me la envió, pero me la está enviando después de que yo emití el informe, es la cosa. No, porque tu procedimiento de confirmación era el 31 de diciembre de 2021 y tú tienes que garantizar que esa confirmación te llegue. Si estamos hablando de saldos. Si el cliente por temas de tiempo o excusas me envía eso después y resulta que lo que me envió afecta, o sea, es importante. Puede pasar, ¿qué puede pasar? Me acabas de dar un ejemplo claro. Me acabas de un ejemplo que no, al principio no lo veía, pero ahora sí. Okay. No tienes una confirmación, ¿tú te vas a qué? Cuando no tienes una confirmación, tú agarras y haces procedimientos alternos. Y el procedimiento alterno te hace concluir que eso estaba bien, por decirte. Un procedimiento alterno para la confirmación de un proveedor es ver la factura de ese proveedor. Okay. Si de repente, después que tú hiciste tu procedimiento alterno o los pagos posteriores,
después que tú hiciste el procedimiento interno, te llega una confirmación que te hace cambiar tu conclusión, porque vuelvo y repito, el procedimiento interno probablemente debería de cubrirlo, pero ponte tú que no sea perfecto. Tú puedes frenar, hey, esto me llegó a conocimiento y resulta que tú le debes mucha más plata a este proveedor. ¿Qué pasó aquí? La cuestión es, y que tienen que llevarse muy fijamente, es que después de la fecha, el 31 de marzo, que dije, o sea, no es 31 de marzo, muchachos, es la fecha del informe, pero yo estoy diciendo esta fecha por decirla. Después que yo ponga mi fecha en el informe, yo no estoy obligado a hacer procedimientos de auditoría. Ahí yo no tengo que decirle, mira, yo ahorita estamos en mayo, no he publicado, y dame unos estados financieros ahorita de mayo. No estoy obligado a ver estados financieros de mayo. No estoy obligado a ver actas de asambleas en mayo. No, todos mis procedimientos llegaron hasta el 31 de mayo, que es la fecha de mi informe, ¿ok? Esa es la diferencia entre uno y otro. Aquí lo importante también saber es que todavía tengo el poder. Y como yo voy a salir a la calle a dar una opinión sobre un estado financiero y ahora me llega a mis oídos, sin necesidad de haber hecho ningún tipo de procedimiento, que pasó algo que me afecta a los estados financieros, yo debo de discutirlo con la gerencia, determinar los impactos, indagar sobre el modo que la dirección piensa atacarlo, y si no lo hiciera, porque después vamos a esto, si la dirección modifica los estados financieros, no pasa nada. Yo agarro, modifico todo, sí, mira, sí, definitivamente esto me va a afectar. Estamos de acuerdo ambos. Yo modifico todo, si tengo que hacer pruebas nuevamente las hago, evalúo, si tengo que evaluar todo, reevalúo. Aquí, aplica procedimientos de auditorías necesarios a tales circunstancias, dependiendo. Yo tendría que reauditar o tendría que simplemente ajustar un saldo y no pasó nada. Tendría que cambiar mi opinión y no pasó nada. Son muchos los mundos que dependiendo del error pudieran estar pasando. Pero si el error es material, yo lo evalúo y veo dentro de la gama de posibilidades qué tengo que hacer. Salvo que sea algo sencillito, que no se hace nada. Mira, no, me enteré de esto, pero esto no impacta. No hago nada, dejo todo igual. Y salvo que existan limitaciones para la modificación de los estados financieros, que pudiera ser que existan limitaciones, sobre todo legal. La gente se pregunta, ¿pero qué limitaciones puede haber para que yo no modifique unos estados financieros? Puede haber, a pesar de que no creo que ustedes en su vida profesional se encuentren con eso, una investigación penal en curso que no permite que tú hagas algún tipo de publicación sobre un error encontrado que de repente tenga algo que ver con un fraude, porque tú al hacer eso de repente alertarías o pondrías en alerta alguna investigación, interferirías con algo. Eso es más o menos los ejemplos que da la norma. Yo nunca he encontrado algún impedimento legal para que se reestructuren unos estados financieros o para que se corrija alguna opinión o para que se modifique algo antes de entregar el informe. Profe, disculpe. Ajá. Entonces, un ejemplo de un hecho posterior pudiese ser, si por lo menos estamos revisando las cuentas por cobrar de diciembre y en enero nos vamos como a los cobros que se hicieron, eso podría ser como un hecho posterior. A los pagos, cuentas por pagar, pago. Ajá. No, bueno, No. o sea, si estamos revisando Sí, cuentas por eso, cobrar, sí, y vemos eso los cobros posteriores, pues. Cobros posteriores. Cobros posteriores. Ajá, exacto. Alternativo. Cuando tú agarras un cobro y baucheas, mira, aquí entró en febrero, entró un dinero. Cuando tú revisas, tú lo que vas a hacer es ver si ese cobro está asociado a una factura del año pasado o de este año. Si está asociado a una factura del año pasado, y cuando tú lo buscas en el auxiliar no tenías una cuenta por cobrar, quiere decir que tú tenías subvaloradas cuentas por cobrar. Que tú habías prestado un servicio que no lo habías registrado, emitiste una factura después, te la pagaron y te diste cuenta a través del cobro posterior de que tenías subvaloradas tus cuentas por cobrar. Pero eso pudiera, claro que sí, eso es un hecho posterior que está todavía entre tus manos, ¿me entiendes? O sea, es tu responsabilidad porque todavía estaba en la fecha. Okay. Ahora, si eso es tan loco, es decir, la gerencia es tan loca, en un cobro de junio correspondía a algo que tenías que tener facturado en diciembre y ya tú emitiste el informe, ya tú no tenías responsabilidad. Pero eso no llega a pasar, por lo general no pasa, porque en las cuentas por cobrar son tú generalmente
la evalúas por subvaluación. Es decir, tú crees que la gerencia tiene intención de inflarlas, no de disminuirlas. Ellos quieren inflar, o sea, tú no vas a dejar de registrar las cuentas por cobrar. Eso es sano. Exacto. Tenemos Si fuese pasivo y si fuese al revés, ¿no? Al revés, porque el pasivo más bien tú quieres ocultarlo o no registrarlo, ¿no? Entonces, dependiendo del enfoque. Pero lo importante acá es que esos son cosas que muy difícilmente pasan. Generalmente los hechos posteriores que afectan los estados financieros son más algún tipo de alguna norma, algún hecho, alguna ley que de repente saquen con carácter retrospectivo. Por ejemplo, cuando salió esta ley de la nueva ley orgánica del trabajo, en su momento cuando salió, que dijo, bueno, ahora ustedes tienen que calcularle las prestaciones sociales retrospectivas a este poco de gente y un poco de plata. Entonces eso volvió loco a más de uno. Entonces, dependiendo de la fecha histórica en la que se estaba aplicando esa norma y dependiendo del auditor donde estaba firmando, pudo haber muchos auditores que dicen, hey, espérate, que ahora tienes un pasivo gigantesco aquí y no te puedo entregar el informe hasta que lo registres. ¿Sí me explico? Eso puede venir de leyes, regulaciones, más que todo de algún tipo de accidente. ¿Por qué de repente algún incendio es importante? Porque eso interferiría con el negocio en marcha. Y si interfiere con el negocio en marcha, tú no puedes opinar así eso haya ocurrido en el pasado. Así tu estado financiero sea el 31 de diciembre del 2021 y se quema la fábrica hoy, tú no puedes opinar sobre una empresa que en un periodo de un año, como dice la norma, no va a estar funcionando, ya quebró. Pudiera haber sido una empresa modelo hace 5 meses, pero ya está quebrada. Entonces, pero bueno, ponte tú que la empresa, ya tú entregaste el informe y la empresa se quemó. Ahorita vamos a ver qué pasa. Entonces, hechos que ocurren, hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterior a la fecha del informe, pero seguimos todavía en el mismo punto en donde no hemos entregado el informe, no lo hemos publicado. En los casos en que las disposiciones legales o reglamentarias o el marco de información financiera no prohíban a la dirección, limite la modificación de los estados financieros y a los responsables de la aprobación de dicha modificación, el auditor puede limitar a la modificación los procedimientos de auditoría sobre los hechos posteriores al cierre. Es decir, que si yo tengo algún tipo de error, yo pudiera, un hecho posterior, yo pudiera simplemente enfocar mis pruebas a ese error en específico y no extenderlo al resto de los rubros de los estados financieros. O sea, aquí tú puedes limitar, dependiendo de tu juicio también, que si encontraste un impacto negativo en los estados financieros, un pasivo no registrado, lo que sea, o una contingencia, no tengas que hacer pruebas de otro tipo porque simplemente te quieres ir a ese rubro. Entonces, aquí dice, 1, reclasificará el informe de auditoría para incluir una fecha adicional limitada, eso también, una fecha limitada a la citada modificación, lo que implica que los procedimientos del auditor sobre los hechos posteriores al cierre se limitan únicamente a la modificación de los estados financieros descritas en la correspondiente nota explicativa. Es decir, para no ser responsable, como les había dicho, una nueva fecha en la que yo dije, opiné el 31 de diciembre, voy a poner una fecha un mes después por este hecho posterior, pero entre ese mes que pasó entre mi primera firma y mi segunda firma, yo nada más voy a limitar mi responsabilidad a eso en particular. Se supone que en ese mes tú tendrías que hacer otra vez pruebas, estás firmando otra vez, tendrías que hacer pruebas y eres responsable de variaciones analíticas, de todo lo que haya pasado ese mes. Pero tú pudieras sencillamente dejar la coletilla, dejar bien explicado de que este asunto solamente es para esto y esa nueva fecha donde estás firmando, eres responsable nada más por ese hecho en particular. O proporcionar un informe de auditoría nuevo, rectificado, que contenga una declaración en un párrafo de énfasis, un párrafo sobre otras cuestiones, a través del cual se haga saber los procedimientos del auditor sobre los hechos posteriores al cierre que limitan únicamente la modificación de los estados financieros, tal como se describe en la correspondiente nota explicativa. Esas son las dos opciones que tiene cuando tienen hechos posteriores que ocurren entre estas fechas.
Seguimos con la misma fecha, fecha del informe de auditoría y anterior, y otro más y termino. Ah, yo pensé que se había caído. Y ustedes se quedan callados. ¿Están ahí? No, quedan todavía 9 minutos, profe. Sí, Yo pensé que se había caído, estaba buscando el meterme otra vez en la hora, no dicen nada. Ok. Ay, Dios mío, se cayó esto. Ok. Quedan todavía 9 minutos, no sé qué me pasó. Estamos en la misma fecha. En algunas jurisdicciones es posible que las disposiciones legales reglamentarias del marco de información y financiera no requieran a la alta gerencia pública de estados financieros modificados. Y por consiguiente, el auditor no necesite proporcionar un informe de auditoría nuevo o rectificado. Sin embargo, si la dirección los modifica, los estados financieros en circunstancias en las que el auditor estima que es necesario hacerlo, entonces, si todavía no se ha entregado el informe de auditoría a la entidad, el auditor expresará una opinión modificada como lo requiere la NIA 705. 2. Si el informe de auditoría ya se hubiese entregado, el auditor notificará a la dirección, a los responsables de gobierno y a todo aquel que pueda estar afectado que hay un cambio. Profe, disculpe, yo lo escucho mal. No sé si los demás también. ¿Me escucha, muchachos? Pensaba que era la mía. Se entrecorta mucho. Sí. Bueno, de todas maneras no se preocupen mucho porque la computadora se está quedando grabada y yo voy a publicar esto y ahí no va a haber ninguna interferencia porque esto está quedando grabado en mi computadora. Bueno, yo lo que estoy ahorita es leyendo esto, el punto 2. Si el informe de auditoría ya se hubiese entregado, entonces ahí hay otro tipo de procedimiento porque ya tú entregaste el informe. Ahí hay que notificar a todos los afectados. Hay que buscar de recoger los informes y hacer las modificaciones correspondientes. Eso lo vamos aquí. Hechos que llegan a conocimiento con posterioridad a la publicación. Aquí ya tú perdiste el control. Entregaste el informe. Ay, ay, ay. Pasa algo, inclusive después de la fecha de publicación. No es que tienes que asustarte porque, vuelvo y repito, mientras más viejo el hecho posterior, menos responsabilidad tienes porque tú no tenías responsabilidad de hacer nada para esa fecha. Una vez publicados los estados financieros, el auditor no tiene obligación de hacer procedimientos de auditorías con respecto a ello. Sin embargo, si una vez publicados los estados financieros llega a su conocimiento un hecho que de haber sido conocido por él en la fecha del informe de auditoría pudiese haber llevado a la rectificación del informe de auditoría, los mismos 3 pasos: discutir con la dirección, determinar si es necesaria la modificación e indagar el modo en que la gerencia tiene la intención de tratar la cuestión de los estados financieros. Si se niegan, el auditor puede aplicar procedimientos de auditoría. Si la dirección, si los modifica, la dirección aplicará procedimientos de auditorías necesarios para tales circunstancias y modificaciones, revisará las medidas adoptadas por la dirección para garantizar que el informe de la situación o cualquier persona que haya recibido los estados financieros anteriormente publicados junto con el informe de auditoría correspondiente, ¿cuáles son los afectados? Vamos a comunicárselo. Y otra vez, salvo que existan modificaciones, aplicará procedimientos de auditoría hasta la fecha del nuevo informe. Si necesario, tienes que hacer un nuevo informe, recoges todos los informes y emites un informe nuevo. Lo importante, vamos a decir aquí, pues yo quiero llegar a la parte, porque esto es más de repetir. Llegar a la parte en donde el auditor incluirá en el informe de auditoría, no, aquí no sé si lo dice. Sí, lo dice aquí en resumidas cuentas. O sea, ¿qué haces tú cuando ya entregaste el informe y de repente el cliente dice, mira, yo no voy a recoger, ya tú me entregaste ese informe, ya yo te pagué, ya esa opinión está en la calle y así se va a quedar? Allí, el auditor debe hacer cualquier esfuerzo para que las personas que recibieron ese informe
tengan conocimiento del hecho posterior que afectó tu opinión, que puede haber afectado tu opinión. Ahí no importa, tú pasas por encima de la gerencia, tú tienes que buscar, nena, tú sabes que los usuarios de ese informe son tales y tales y tales, tienes que enviarle algún tipo de correspondencia, algún tipo de email, lo que sea, por cualquier vía, tratar de ubicarlos, hacerles de conocimiento qué fue lo que pasó, tratar primero, por supuesto, que la gerencia recapacite, porque esto pudiera llegar inclusive a hacer publicaciones en periódicos, si es una empresa pública, o tú tienes que buscar la manera de limpiar tu honor. Esta persona no quiere recoger, pero tienes que hacer lo posible por recogerlos. No pasa por lo general, pero si llegase a pasar, usted tiene que después decir, mira, yo hice una publicación, alguien que te haya reclamado, tú diste esta opinión y no era así. Bueno, pues yo hice una publicación así. Aquí tengo todos los correos que le mandé a la gerencia de que recogiera los informes y no los recogieron. Aparte hice esto, aparte hice algún tipo de denuncia ante un ente legal. Todos los días tienen que ser agotados para recoger ese informe. Y rápidamente entonces, para concluir la clase del día de hoy, sé que es un viernes, estamos cansados, vamos a abrir aquí la NIA 570. Esta es más corta, es más rápida, porque esto es algo que vienen manejando ustedes desde hace mucho tiempo, en lo que es la empresa o la hipótesis de negocio en marcha. Norma Internacional de Auditoría 570, empresa en funcionamiento o negocio en marcha. El alcance trata de las responsabilidades que tiene el auditor de los estados financieros en relación con la empresa en funcionamiento y las implicaciones para el informe de auditoría. Ya sabíamos que si una empresa no tiene como mínimo un año de proyección de que va a seguir con su negocio, entonces no le aplicaría normas internacionales. Ya tú sabes que es una empresa que está ya para liquidarla, una empresa que ya está en quiebra, etcétera, etcétera, y no deberían de aplicar normas internacionales de contabilidad, sino unas normas especiales para compañías que están bajo quiebra. Principios contables de empresa en funcionamiento. Los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de que la entidad es una empresa en funcionamiento y que continuará sus operaciones en el futuro previsible, salvo que la dirección tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. Cuando la utilización del principio contable de empresa en funcionamiento resulta adecuado, los activos pasivos se registran partiendo de la base de que la entidad será capaz de realizar sus activos y liquidar sus pasivos en el curso normal del negocio. Un año. ¿De quién es la responsabilidad de la valoración del negocio en marcha? De ambos, gerencia y auditor. Yo tengo que indagar que la compañía haya realizado análisis de negocios en marcha. ¿Cómo realiza la compañía un análisis de negocios en marcha? Por lo general, las compañías tienen personal que hacen análisis y proyecciones, estados financieros futuros, o sea, hacen planificación, hacen estados financieros planificados, proyectan estados financieros, dependiendo de qué, dependiendo de una cantidad de información disponible a la fecha. Por ejemplo, yo tengo tales contratos con tal compañía que me garantizan un ingreso futuro de tantos millones. Esos contratos con tales compañías y tal plan que tengo yo, tengo tanto de gasto en nómina, tantos gastos operativos, y tú proyectas un P&L, unos estados financieros, y por supuesto el auditor está en la obligación de revisar esa información, si esa información realmente viene de fuentes fidedignas y confiables. Y si tú ves que esa información está bien preparada, viene de fuentes confiables, tú puedes concluir que la compañía es un negocio en marcha. Entonces, algunos marcos de información financiera contienen un requerimiento específico de que la dirección realice una valoración específica de la capacidad que tiene la compañía de continuar como empresa en funcionamiento, así como normas relativas a las cuestiones que deben considerarse y a la información que debe revelarse. Estos requerimientos más bien pueden establecerse en las disposiciones legales o reglamentarias. En otros marcos de información financiera pueden no existir requerimientos específicos. Sin embargo, cuando el principio contable de la empresa en funcionamiento es un principio fundamental para la preparación de estados financieros,
se requiere que la dirección valore la capacidad de la entidad para continuar